sector farmacéutico, ¿cuánto gana un ingeniero? Yo conozco gente que cobra 200.000, no tiene ni 5 años de experiencia. No estaba contento con mi situación laboral en España, ¿sabes? Tenía carrera máster, sabía inglés, pero cobraba 1.200 euros. Wow. Ese primer contrato eran 3-4 meses Claro. de contrato me ofrecían, ¿sabes? Entonces me la jugué. Al cabo de 6 meses me doblaron el sueldo, ¿sabes? Porque había presupuesto y me doblaron el sueldo. ¿Puedes conseguir trabajo en Suiza solo con inglés? Sí se puede. Yo soy la muestra viviente de eso. Pero, ¿qué pasa? Si sabes alemán, tus oportunidades laborales son mucho más grandes. Mica, ¿hay mucha demanda de ingenieros? ¿Se necesitan ingenieros en Suiza? En la industria farmacéutica, 100%. O sea, piensa que está encontrando gente que no sabe alemán porque necesitan gente. Viviendo en Suiza en comparación con España, ¿qué puedes hacer ahora que antes no podías hacer? Mi vida ha cambiado completamente, o sea, a mejor, 100%. Mucha gente nos dice, Suiza es un país muy caro, no se puede ahorrar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuando yo me vine a Suiza, cobraba 4.500, ¿sabes? Y me sobraban a final de mes 2.000. Pero claro, o sea, ahí seguía teniendo la mentalidad de España y seguía mirando al céntimo. Yo creo que, o sea, si me ofrecen un trabajo que me paguen 6.000 euros en España, yo volvería a España. Mira, 20.000, 30.000 pavos se pueden ahorrar en un año. Después de 2 años te vuelves a casa con 50.000 pavos. Claro, es que esto que voy a decir es heavy, ¿no? Pero... Pues nada, bienvenidos a todo el mundo. Hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de First Switch. Hoy tenemos como invitado a una persona que también pues, tomó la decisión de marcharse a probar una nueva vida en Suiza y que además, como es ingeniero químico, nos va a dar una perspectiva un poquito diferente de cómo es el proceso de inmigración y de cómo es un inicio de vida con esa profesión aquí. Así que nada, bienvenido Kim. ¿Qué tal? Aquí. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí en el podcast. Gracias a ti por venir, eres el primer ingeniero que traemos. Nos lo han pedido muchísimo, mucha gente nos dice, queremos saber cómo funciona el tema de la ingeniería en Suiza y por eso creo que tú hoy vas a aportar mucho valor y vas a ayudar a mucha gente. 100%. Entonces nos gustaría empezar, como siempre hacemos con todos los invitados, que te presentes, que hagas una breve introducción, nos comentes cuánto tiempo llevas en Suiza, a qué te dedicas. Vale, pues bueno, soy Kim, llevo 2 años y medio trabajando en Suiza. Soy ingeniero químico y trabajo en la industria farmacéutica. Soy construction manager y bueno, básicamente me dedico a construir las tuberías limpias de una empresa farmacéutica. Para la gente que no sepa qué significa tuberías limpias, o que al final la gente que nos esté viendo seguramente pues a lo mejor no tiene tanta idea de ingeniería, cuéntanos un poco qué es, en qué consiste y sobre todo con qué objetivos se construyen. Vale, pues bueno, hay tuberías limpias y hay tuberías negras, digamos. Las tuberías negras pues son las que no entran en contacto con lo que va a ser el fármaco en sí. Son, por ejemplo, los que el agua para controlar la temperatura de un tanque, para refrigerar, por ejemplo. Eso sería black, eso sería negro. Pero las limpias, en cambio, son sistemas que tienen un impacto directo en lo que es el producto que se fabrica en las plantas farmacéuticas. Por ejemplo, aires de proceso o nitrógeno. Esos aires se utilizan para crear atmósferas inertes dentro de los tanques, ¿sabes? No puedes meterle aire de la atmósfera normal porque tiene partículas, puede tener bacterias. Entonces necesitas un aire súper limpio, un nitrógeno súper limpio. Entonces esa tubería también tiene que estar muy limpia. Tiene que ser higiénica, se llaman tuberías higiénicas. Claro. Porque piensa que ese producto farmacéutico que se fabrica allí en ese tanque, luego entra en tu cuerpo, ¿sabes? O se inyecta o te lo tomas oralmente, entonces tiene que estar muy limpio todo el entorno donde se haga y las tuberías, los tanques... Claro. ¿Por qué decidiste dejar España y venir aquí a Suiza a trabajar? Bueno, la historia es larga, ¿no? En resumen, básicamente, no estaba contento con mi situación laboral en España. Cobraba 1.200 euros, ¿sabes? Tenía carrera máster, sabía inglés, pero cobraba 1.200 euros. Wow. Vivía con mis padres. Claro, o sea, yo para independizarme con 1.200 euros, ¿sabes? Que me iban a sobrar, ¿qué? 100 euros al mes o casi nada, decidí no independizarme, ¿sabes? Entonces, por eso, yo sabía lo que se cobraba aquí en Suiza, ¿sabes? Porque había hecho Erasmus aquí. Entonces, claro,
pasé 2 años buscando trabajo aquí hasta que al final lo conseguí. Tú nos has contado que hiciste Erasmus aquí y que luego te fuiste a España y estuviste trabajando allí 2 años y que estuviste buscando trabajo 2 años hasta poder encontrar el trabajo que tienes actualmente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso más o menos de búsqueda de empleo? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Cuéntanos un poco. A ver, bueno, el primer trabajo que conseguí en Suiza no es el trabajo que tengo actualmente. Perfecto. Pero sí. Pues básicamente fue por LinkedIn. O sea, estuve aplicando hasta que encontré una oferta que no pedían experiencia, ¿sabes? Y dije, pues esta es la mía. Yo de mientras iba buscando, pues iba haciendo cursos sobre la industria farmacéutica para ponerlos en mi currículum, para tener cosas que decir en la entrevista, básicamente. Y bueno, un día eso, me llamaron, fue fácil, la verdad. 15 minutos contando mi experiencia. O sea, no tenía experiencia en la industria farmacéutica, venía de la industria de las pinturas. Pero como era tanques, tuberías, era ingeniería química, al fin y al cabo, era industria química, pues más o menos le cuadraba. ¿Y fue difícil todo el proceso? ¿Fueron muchas entrevistas en inglés, en alemán, en francés? Fue en inglés. Todo en inglés. Tuve suerte porque todo fue en inglés y claro, yo ya hablaba bien inglés y estaba, o sea, y justo me acababa de sacar el Advance, el C1. Entonces lo tenía bastante fresco. Fueron 2 entrevistas, la primera con la ETT, con los recursos humanos, que hicieron un poco el filtro, y luego la segunda fue con el que iba a ser mi jefe. Y fue curioso, fue gracioso porque el tío me preguntó preguntas técnicas, me enseñó un dibujo de un PNID que se llama, que es Process and Instrumentation Diagram, que bueno, te muestra un tanque y te muestra todas las tuberías, todos los instrumentos que hay de forma esquemática. Y el tío me lo muestra y yo sí, tengo experiencia con PIDs. Y el tío me lo muestra, me hace 3 preguntas técnicas. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa este símbolo? Y era un PID, vamos, que no había visto en mi vida tan grande, ¿sabes? Era un monstruo, era un reactor de 3 plantas, ¿sabes? Creo 20.000 litros. Era una cosa gigante con un montón de instrumentos, un montón de tuberías. Y claro, yo no sabía tanto. Y fallé las 3 preguntas. Wow. Pero no sé, o sea, Fuiste sincero a lo mejor y por eso... Le caí bien, sí, no, o sea... claro, le dije que no lo sabía, ¿sabes? Pero, o sea, yo creo que fue más que vio que nos podíamos llevar bien. Sí. ¿Sabes? Fue más que nada mi actitud de caerle bien, de que él me cayera bien, ¿sabes? No sé... O sea, a pesar de haber fallado esas 3 preguntas en la entrevista de trabajos, te contrataron, decidieron contratar. Sí, o sea, él me dijo, bueno, sí, lo podrás aprender. Y yo creo que fue por mi actitud, ¿sabes? Demostrar que tenía unas ganas increíbles, ¿sabes? Porque le conté, no, hice Erasmus en Suiza y llevo tiempo queriendo trabajar en Suiza, pues por el salario, por la calidad de vida, ¿sabes? O sea, que yo de verdad tenía ganas de trabajar en Suiza y que esa era mi oportunidad y él entendió que yo me lo iba a currar, ¿sabes? Claro. Que yo me lo iba a currar. Y ese primer contrato eran 3-4 meses de contrato me ofrecían, ¿sabes? Entonces me la jugué. Me vine por 3 meses, 4 meses. Es que la actitud yo creo que al final es un poco lo que marca la diferencia. Sí. En todas las entrevistas de trabajo, en todos los procesos de selección, o sea, ¿tú a quién vas a escoger? ¿Alguien que de verdad muestra que tiene ganas, ¿sabes? Que va a aprovechar la oportunidad o alguien que bueno, que más o menos... No, sobre todo porque la parte técnica se puede aprender, ¿no? Y si tú tienes una actitud que a la gente pues le hace ver que tú vas a tener ganas de aprender, joder, pues yo prefiero enseñar a una persona con ganas que a una persona que se crea que lo sabe todo y que me vaya a dar más problemas que soluciones en el equipo, ¿no? Exacto. O sea, es más que nada que, o sea, vais a pasar tiempo juntos, ¿sabes? Si es tu manager, vais a pasar tiempo juntos, entonces... ¿A él le gustará pasar tiempo contigo enseñándote o no, ¿sabes? Claro. Es de lógica. Totalmente. Es de lógica. Nosotros al final venimos de un sector totalmente diferente. Hoy estamos aprendiendo mucho contigo. Vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho hoy del tema de ingeniería. Y en nuestro sector, que es el sector sanitario, hay que realizar una convalidación para poder trabajar aquí en Suiza. ¿En el sector de la ingeniería es necesario convalidar tu título o no lo es? Vale. Yo en mi caso, y por lo que sé de todos los ingenieros que conozco aquí en Suiza,
por suerte, no, si tenemos un título de una universidad europea, no tenemos que convalidar nada. No tenemos que convalidar nada. O sea, muestras tu título de la Universidad de Barcelona, Universidad de Madrid, es suficiente, es válido. Es válido. No te piden ningún nivel de idioma en alemán, francés, italiano, porque yo tengo un amigo que también es ingeniero, es otro tipo de ingeniero, no es ingeniero químico, y sí que me ha dicho que en ciertas entrevistas de trabajo te suelen pedir que tengas un nivel base o básico de alemán. Claro. O sea, para convalidar tu título no hace falta. Claro. Luego ya depende del entorno laboral, de la empresa, del jefe, Claro. si ellos consideran relevante que tengas el idioma, ¿no? Claro. Yo en mi caso lo conseguí solo con inglés, porque era una empresa americana. Claro. Y el lenguaje de ayer era inglés. Claro. Entonces fue perfecto. Tu día a día es en inglés, todo lo haces en inglés. Claro, entonces en este trabajo que tengo ahora, mis reuniones siguen siendo en inglés. Pero ¿qué pasa? Sí que noto que hay mucha gente que solo habla alemán. O sea, el idioma de la empresa esta que estoy ahora es alemán. Pero para nuestro proyecto es en inglés, ¿sabes? Porque no tienen gente suficiente que solo habla alemán, ¿sabes? Que entienda alemán. Entonces, claro, mis reuniones ahora mismo del día a día son en inglés, todo es en inglés, pero sí que hay un 10%, digamos, que cuando tengo que comunicarme con ciertos proveedores o ciertas personas del cliente, pues sí que el alemán me sería muy útil, ¿sabes? O hay veces que ellos tienen conversaciones en alemán, entonces con lo poco que sé de alemán, ¿sabes? Y como es relacionado el trabajo, sé el contexto muy bien, pues sí que más o menos lo entiendo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? O sea, tenéis que tener al menos uno de los tres, inglés, francés o alemán. Y yo priorizaría el alemán. Okay. Porque en la parte alemana es más grande, los salarios son mejores y hay más oportunidad laboral, ¿vale? O sea, si no saben ninguno, entre inglés, francés y alemán, tú recomendarías alemán. Y si saben inglés, ¿tú crees que el saber o francés o alemán les puede abrir muchas más puertas? Exactamente. O sea, yo en mi caso, o sea, pienso que es mucho más común saber inglés, ¿no? Que alemán o francés. Entonces, vale, ya sabes inglés. ¿Puedes conseguir trabajo en Suiza solo con inglés? Sí se puede. Yo soy la muestra viviente de eso. Pero, ¿qué pasa? Si sabes alemán, ¿sabes? Tus oportunidades laborales son mucho más grandes. Mucho más grandes. Tu techo salarial será mucho más alto. Los clientes o las empresas que estén interesadas en tu currículum serán muchas más. Entonces, por eso yo estoy aprendiendo alemán, he aprendido alemán un poco. En 5 meses dedicándole 10 horas por semana, llegué hasta un B1.1. O sea, está muy bien, estoy muy contento. Sí. Estoy muy Habla contento, la bastante verdad. entonces, hombre, antes nos has dicho que... Sí. Ein bisschen, le mete. Dije, Vamos a darle el alemán un ratito, a ver qué tal. Ese es nicht einfach. Claro, ese es nicht einfach. Yeah. Y un poco más por el tema de la adaptación a Suiza, ¿cuánto crees que es importante el saber el idioma de aquí del país? ¿Has tenido tus dificultades por el simple hecho de no tener un nivel medio alto de alemán? ¿Te ha costado más integrarte? ¿Sí? ¿No? A ver, esto es una obviedad, esto no lo puedes pasar por alto. Si no sabes alemán, el idioma de la calle, del que habla la gente en su día a día, es en alemán, en las tiendas, en los supermercados, es en alemán. Entonces, si de verdad tú quieres sentirte integrado, necesitas sentirte integrado para tu felicidad, porque si de verdad tú quieres sentirte integrado en esta sociedad, de verdad tienes que aprender alemán. Claro. Y más que nada para entender conversaciones en la calle, ¿no? Para entender contextos, porque a lo mejor, por ejemplo, estamos en la sauna, ¿no? Del gimnasio y todos ellos hablando en alemán, yo no entiendo, claro. ¿Sabes? Y luego me dicen algo a mí y yo no les puedo responder, tampoco lo entiendo. Estás tenso. Entonces me pierdo muchas oportunidades de networking, de hacer amigos, de conocer a gente solo por no saber el idioma, ¿sabes? Claro. Que luego ellos también hablan inglés, ¿no? Pero claro, no están cómodos quizás cuando hablan inglés. Entonces, para ellos es mucho más fácil hablar en alemán. Claro, o sea, se puede pensar de la otra manera. Piensa en España. Un tío que venga hablando inglés,
¿Sabes? O sea, se podrá integrar hasta cierto Hasta cierto punto. punto. Tendrá su comunidad de amigos británicos, de amigos expatriados, ¿no? Y 100%. ese será su día a día, pero si de verdad se quiere integrar en España, es bastante recomendable que hable español, ¿no? Totalmente. Y que a lo mejor el tío puede estar tranquilo viviendo 20 años, ¿sabes? Hablando un B1 de español, ¿no? Y si él es feliz así, ya está bien, ¿sabes? Pero si de verdad él tiene interés en integrarse en la sociedad, pues yo creo que sí que un alemán, un buen alemán, mínimo Sí. un B2, un C1, ya es Totalmente. ambicioso, ¿no? Pero también iría bien. Sí, sí. Hombre, todo... Es mi opinión personal. Cuanto más, mejor, ¿no? Yo creo que en ese aspecto. Mm. Yo creo que sí. Tirando un poco por el tema de la ingeniería, ¿cómo es un día a día en tu vida como ingeniero aquí en Suiza? Depende mucho de la etapa en el proyecto en la que nos encontremos, ¿vale? Por ejemplo, al principio del proyecto la cosa va mucho más lenta, ¿vale? La cosa va mucho más lenta. Para nosotros empezar a construir necesitamos el diseño, que el diseño esté hecho. Entonces, si el diseño no está hecho, no tengo las herramientas, no tengo los documentos necesarios, ¿sabes? No sé dónde va cada cosa. Yo puedo empezar a trabajar, pero si el diseño no está terminado, 100% firmado, de aquí a 2 semanas me pueden decir, no, esto lo hemos cambiado, ¿sabes? Entonces, lo que yo he hecho, tengo que destruirlo y volverlo a hacer. Entonces, al principio es mucho más lento, ¿sabes? Claro. Es más tareas de preparación y foreseen, pensar problemas que te puedes encontrar, ¿no? Claro. Y luego Anticipación a problemas. anticiparte a problemas, exacto. Y luego una vez ya estás cerca de las fechas límites, fechas de entregas con el cliente, ahí ya es más horas extras, más presión, muchas más reuniones, ¿sabes? Es más estrés, ¿sabes? Cuando te estás acercando. ¿Cuánto es la jornada laboral que tiene un ingeniero aquí en Suiza? 42 horas a la semana, mínimo. 8.4 horas al día, 8 horas, 20 minutos. Eso es lo que estipula por contrato. Luego hasta un máximo de 45 horas. Es lo normal, entre 42 y 45. Y a partir de 45 ya empiezan a ser horas extras. Ya se cuentan como horas extras y tienes que... Bueno, y se cobran un 25% más en teoría. ¿Sabes? O sea, digo en teoría porque es como bruto, ¿sabes? Y luego en la nómina Sí. no acaba siendo un 25% más, ¿sabes? Lo que te llega a ti a tu Sí, sí. cuenta, ponle que es un 15% más, ¿sabes? Claro. O un 20, algo así. Y en cuanto a los días que tienes que ir a la oficina o la flexibilidad que te dan para hacer home office, ¿tú tienes que ir todos los días a la oficina o...? Claro, eso depende de tu jefe, de tu empresa, de cómo vaya el proyecto. Yo en mi caso, sí, tengo que ir cada día a la oficina, o sea, presencial 100%. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y algunas veces he trabajado algún sábado. Algún sábado o algún domingo, algún día de fiesta, ¿no? Si hay trabajo, si tienes que sacar las cosas y a ti no te importa hacerlo, Claro. y además sabes que se cobra un poco más, y creo que los domingos incluso se cobra 50% más. Claro, porque tú has comentado antes que tú trabajas por proyecto. Es decir, que tú, por así decirlo, tienes fases en las que trabajas un poco más, un poco menos, y que al trabajar por proyectos se cobra un poquito más de lo que sería si no se ocurre hacer de esa manera, ¿no? Hay dos maneras muy diferentes de currar en ingeniería. Hay un contrato que es únicamente de lunes a viernes sin proyectos, etcétera, y luego está la parte de proyectos o cómo funciona más o menos eso. Tú puedes elegir si quieres trabajar pues, en el departamento de proyectos o no. ¿Cómo lo eliges eso? Si se puede elegir. A ver, normalmente no lo eliges. O sea, la única manera que tienes que elegirlo para elegir eso es si tienes dos ofertas laborales, que una sea de contrato fijo y la otra sea contrato por hora. Entonces, esta distinción es importante. Si tienes contrato fijo, tú tienes tu sueldo mensual, ¿no? Tienes tus vacaciones pagadas y ya está. No tienes grandes sorpresas. Luego, si trabajas por proyecto, cobras por hora, ¿no? Pero tú sabes que cuando se acabe el proyecto ya no tienes trabajo, tienes que buscarte otro proyecto, Claro. ¿sabes? Entonces ese riesgo te lo compensan con más salario. De media puede ser un 50% más, ¿sabes? Pero no siempre es así. Entonces, ¿Y qué merece más la pena? para mí personalmente... Tu experiencia personal. Sí, por para mí supuesto. personalmente es el cobrar por hora, trabajar por proyecto, ¿sabes? O sea, tengo que buscarme... Por eso también en 2 años y medio he trabajado en 2 sitios, ¿no? Claro. Porque se acabó el trabajo en un sitio y pues me he tenido que mudar y encontrar trabajo en otro sitio. Claro.
Pero bueno, o sea, para mí económicamente lo compensa bastante, ¿sabes? Ya que has Lo tocado un com- poco el tema económico, que mucha gente nos lo pregunta, ¿cuánto gana un ingeniero aquí en Suiza? Sí. Te voy a hacer la pregunta, ¿no? Obviamente sé que depende, pues, en la experiencia que tengas, el sector. Tú estás dentro del sector farmacéutico, otros estarán dentro del sector movilístico, de los coches. Pero en general, en tu sector, en el sector farmacéutico, ¿cuánto gana un ingeniero? Muy buena pregunta. Claro, aquí hay que tener en cuenta lo que habíamos dicho antes del tipo de contrato, ¿vale? Y además que la industria farmacéutica es muy puntera en Suiza, ¿sabes? O sea, se paga muy bien en Suiza. Entonces, si estás en la industria farmacéutica y tienes un contrato de que cobras por horas, pues te puedes poner, o sea, más de 100K seguro. Seguro, O sea, seguro, una persona que anuales. venga aquí a trabajar a Suiza como ingeniero químico sin mucha experiencia, partiría de en torno a unos 100.000 al año. Si cobras por horas, incluso más, incluso más. O sea, mira, 100.000 son muchos, para empezar, yo creo. Ujú, no está mal. Joder. es que Joder. es la industria farmacéutica y además cobras por hora, Claro. ¿sabes? O sea, Qué pasada. sí, sí, sí. Y una, Es, y una eh, persona que tenga ya experiencia en el sector, ¿cuánto crees que puede ser el techo, no? No, es que no, es que, es no hay que no, techo. sí, seguro que lo hay, pero es que no lo conozco. Claro. O sea, yo conozco gente que cobra 200.000 al año ya y no tiene ni 5 años de experiencia. ¿Sabes? Por eso, porque es la industria farmacéutica y porque cobra por proyecto, cobra por hora. Claro. Entonces, y claro, y tienes que saber negociar tu salario. Tienes que saber negociar tu salario, tienes que saber Toca ese punto porque me parece Sí, muy sí. interesante. El cuánto tema de la apretar. negociación me parece algo interesante. Bueno, a ver, la mejor manera de negociar algo es decir que tienes otra mejor oferta en otro lado, sea verdad o sea mentira. Si es verdad, pues mejor, y si es mentira, pues es un farol. Pero, Que saber claro, jugarlo. saber jugarlo, ¿sabes? Decirle a la otra parte, claro, decirle a la otra parte que no tienes por qué aceptar su oferta si tienes otra mejor. Claro. Es que es de lógica, ¿no? Entonces es eso. Si tienes tu trabajo fijo, pues no tienes como ese incentivo, ¿no? De estarte buscando otras ofertas. Pero al cobrar por hora y saber que se puede acabar tu proyecto en cualquier momento, estás siempre contactando con otras personas, Claro. ¿sabes? Con otros reclutadores por LinkedIn. Entonces, tienes como hueles cómo está el mercado, Claro. ¿sabes? Si has escuchado que mucha gente la han despedido porque se ha terminado un proyecto, ¿sabes? Y dices, uy, recoge cable, ¿no? Recoge Claro. cable que hay mucha gente que acaba de entrar al mercado laboral buscando trabajo. Entonces, Van a tirar a la baja, claro. claro, si buscan trabajo, si hay mucha oferta de mano de obra, pues es eso, no puedes negociar bien tus cartas, O ¿no? sea, por lo que nos has comentado, que tú en España estabas ganando 1.200 euros y aquí el sueldo de un ingeniero empieza a partir de 100.000, la diferencia es abismal. Por lo tanto, supongo que no merece la pena como ingeniero trabajar en España. En la industria farmacéutica, para mí personalmente no, o sea, tampoco No estoy bien valorado. No está. En mi caso no, O sea, yo no estaba nada conforme, nada contento. O sea, es que comparado con aquí, ¿sabes? Pudiendo trabajar aquí, ganando esos 100.000, 200.000 al año, ¿sabes? Para cobrar 30.000, 40.000 en España, ¿sabes? O sea, ¿No crees también que una persona sin experiencia, a lo mejor, que no haya trabajado en España, le puede ir tan bien aquí en Suiza desde el primer día? ¿O la experiencia se valora mucho en tu campo? Sí que puedes, pero claro, empiezas haciendo prácticas. Empiezas haciendo prácticas, la oferta de prácticas tampoco es tanta, ¿sabes? Si solo sabes inglés, Baja. o sea, tus oportunidades van bajando, ¿no? Tus oportunidades van bajando. O sea, cuanto más idiomas sepas, cuanto más experiencia tengas, tus oportunidades van subiendo y tu salario va subiendo. Yo conozco gente que ha venido con prácticas y llevan aquí 2 años ya, o sea. Y como aquí hay mucho empleo, creo que hay un 2% de paro en Suiza, pues normalmente si terminas prácticas, pues te acaban contratando. O sea, es posible, fácil no es. Fácil no es. Claro, eso es otra pregunta que te queríamos hacer. ¿Cómo está aquí el tema de
demanda de ingenieros en Suiza? Sobre todo en tu sector, en el sector de la ingeniería química. ¿Hay mucha demanda de ingenieros? ¿Se necesitan ingenieros en Suiza? A ver, en la industria farmacéutica, 100%. O sea, piensa que están contratando gente que no sabe alemán porque necesitan gente. O sea, Claro. ya está. Luego en las otras industrias, pues sé que también los contratan, sobre todo en desarrollo de software, desarrollo web, también contratan. Por eso, porque no tienen suficiente mano de obra. O sea, piensa que, no sé, pienso yo que Suiza siempre están construyendo, siempre están, o sea, hay mucho trabajo, hay muchos proyectos que necesitan ingenieros, hay industria que necesita ingenieros. Entonces, sí. Es un país que está, yo creo, pues totalmente está creciendo y que no va a parar de crecer los próximos años porque al final están viendo que joder, la gente de fuera que, pues curra muy bien, trabaja muy bien, el país crece, pues, genera riqueza y al final eso va a hacer que pues, se quieran construir más cosas, más proyectos, que al final va a hacer que la gente pues necesite trabajadores extranjeros porque la gente aquí no es suficiente, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, mano de obra cualificada, sobre todo. O sea, piensa que ingenierías en Suiza se hacen en 2 escuelas, en Lausanne y en Zúrich. ¿Sabes cuántos ingenieros al año salen de allí? ¿Sabes? Y esos muchas veces se quieren ir a trabajar fuera también, ¿sabes? Por lo que sea, por viajar y tal. Entonces, necesitan mano de obra cualificada. Y la formación en España, o sea, en tu campo, ¿es una formación de calidad? O sea, ¿es una formación que se valora en Suiza o sí que os falta un poquito? Claro, sí, sí. Hay una, o sea, yo me di cuenta al buscar trabajo aquí en la industria farmacéutica, en Suiza, la parte de biotecnología, la parte de bioreactores, porque ahora la industria farmacéutica está muy de moda hacerlo bio, que los microorganismos sean los que generan el principio activo. ¿Sabes? Antes era más química pura, ¿no? Mezclabas cosas y ya te salía un principio activo. Ahora no, ahora lo que se está intentando hacer es que sean microorganismos que generen ese principio activo. Entonces, esa parte más de bioreactores, de bioquímica, yo la noto mucho que me faltó mi educación en España. Lo noto porque lo comparo con los estudios de aquí, porque al hacerme el Erasmus aquí yo miré el plan de estudios que tenían y de hecho el máster creo que se llama Ingeniería Química y bioquímica, algo así. En el nombre tiene la parte bio de bioreactores, que es lo que notaba que me faltaba. Eso sería lo único. Del resto yo creo que está bastante completa. ¿Y te has formado aquí más? ¿Has hecho algún curso? ¿Se valora o no se valora? Lo aprendí trabajando. Lo aprendí trabajando. Las diferentes partes de un proceso bioquímico, upstream, downstream y... Sí, o sea, es trabajando. Es trabajando que lo aprendí. Y si alguien se puede hacer un curso de eso, pues lo recomiendo bastante. ¿Tú crees que al final una persona que haya estudiado ingeniería química en España está preparada para trabajar en Suiza? ¿Está preparada para trabajar en Suiza? Yo creo que sí. O sea, es que... Pero no solo estudiar, también depende de la experiencia que tengas, ¿sabes? Ya dónde quieras ir. Si tú ya tienes experiencia en la industria farmacéutica o en biofarma, ese conocimiento que he mencionado antes que falta, pues ya lo has adquirido trabajando. Claro. Entonces, si ya tienes esa experiencia, pues ya puedes venir aquí. Pero no es esencial, no es primordial, ¿sabes? No es... No te centres solo en eso, ¿sabes? O sea, lo importante es la entrevista. Que tú demuestres que lo has aprendido de otra forma, ¿sabes? Y que tienes ganas. Básicamente. 100%. Yo creo, saliendo un poquito ya del trabajo, intentándonos un poco más en ti, ¿cómo has vivido este proceso de migración? Llevas 2 años y medio aquí en Suiza. ¿Cuál sería un poco tu resumen de cómo ha sido este proceso y de las dificultades que has tenido durante el mismo? O sea, para mí lo más difícil fue el inicio. Yo creo que como todo, ¿no? Los inicios son lo más complicado de cualquier cosa nueva que haces. Por desconocimiento, por salir de tu zona de confort. A ver, yo, como ya mencioné, vine por un contrato de 3 meses, ¿no? Te dan el permiso L, el temporal. De menos de 1 año, sí. Y el de menos de 1 año. Y claro, yo me registré en un Airbnb. En un Airbnb. No pregunté si tenía derecho a registro ni nada porque ni lo sabía. Yo dije, necesito un sitio donde dormir. Y ahí me fui. Entonces, claro, ahí ya tuve que hacer todos los papeleos, pedir el permiso, registrarme, abrir una cuenta bancaria.
Y, y eso, estuve un año en ese Airbnb, ¿no? Compartiendo con, con un refugiado ucraniano, imagínate, que cocinaba, llegaba de trabajar a las 2 de la mañana y se ponía a cocinar el tío. Era repartidor aquí en Zúrich Sí. y llegaba a casa a las 2 de la mañana. Y sí, luego ya cuando conseguí un poco más de estabilidad laboral, pues ya me alquilé mi propio piso Claro. y todo eso. Al final es un proceso, es ir poco a Es poco, un mejorando, proceso, escalando. Nosotros sí. igual, yo he compartido casa con 8 personas, ¿sabes? Sí, sí. Y pues poco a Yo poco... creo que es el récord por ahora eso. Es el récord, sí, ningún invitado lo ha superado. Y eso, tú lo dices, al final uno se pone a cocinar a las 2 de la mañana, otro se ducha también súper tarde, no limpia. Hay que pasar por ese tipo de dificultades, ¿no? Pero Sí, poco a poco sí, vas mejorando sí. y ahora fíjate la vida que tienes, ¿no? Me gustaría tocar ese tema. ¿Cómo es tu lifestyle ahora aquí viviendo en Suiza en comparación con España? ¿Qué puedes hacer ahora que antes no podías hacer? Mi vida ha cambiado completamente, o sea, a mejor, 100% radical. Es increíble. O sea, ahora viajo. Para empezar, he salido de casa de mis padres. Eso para mí ya fue un logro de la hostia. Normal, normal. Eso para mí ya fue un logro de la hostia. Luego, ahora viajo mucho más. Viajo mucho más. Ya os he contado antes los descuentos que tengo en vuelos. Esto es una suerte, es eso no lo increíble. tenemos todos, ¿eh? Es una suerte, sí, sí. O sea, me he hecho Singapur, Dubái, Colombia, en muy poco tiempo. O sea, viajo mucho más ahora Claro. que antes. También porque tengo el dinero y porque tengo los descuentos. Y bueno, no sé, me compro quizás un poquito más de ropa, ¿no? O sea, el dinero como que no estoy tan No es una preocupación. atrapado. No es una preocupación. Eso yo creo que es el No mayor es una cambio. preocupación. No es- Te cambia tu mentalidad con el dinero muchísimo, ¿sabes? En España estás, joder, esto me cuesta 20 euros. Ahora, tío, pues son 20 euros, me da igual, ¿sabes? Cuando viví en España miraba el céntimo, ¿sabes? O sea, te mirabas el bolsillo mucho más. Aquí como que ese listón sube, ¿sabes? Ya no te preocupas por 20 euros, ¿sabes? Puedes arriesgar más con tu dinero, ¿no? Puedes invertir en cosas, puedes invertir en un setup de podcast, por ejemplo, puedes invertir Sí. en tus proyectos. Sí, Te sobra más dinero a final de mes, ¿no? sí. Y estás más cómodo financieramente y puedes arriesgar. Puedes arriesgar ese dinero para crecerlo, tener más libertad para tus objetivos vitales, sean cuales sean. Mucha gente nos dice, Suiza es un país muy caro, no se puede ahorrar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto, si eres ingeniero, sí que puedes ahorrar. Y si no tienes hijos, también puedes ahorrar. Ahora, si estás trabajando en un McDonald's cobrando 3.000, 4.000, o sea, es que incluso con 3.000, o sea, cuando yo me vine a Suiza, cobraba 4.500, ¿sabes? Y me sobraban a final de mes 2.000. Pero claro, o sea, ahí seguía teniendo la mentalidad de España y seguía mirando al céntimo. Estuve como 6 meses, un año, todavía con esa mentalidad. ¿Sabes? De mirando al céntimo. Exacto. Compartía piso, iba a los super más barato, me compraba los super savers en el tren, ¿sabes? Para el que no lo sepa, un super saver es un ticket de aquí de Suiza que sale muy barato, pero solo puedes pillar ese autobús o ese tren de esa hora en concreto. Si no lo pillas, pues Lo pierdes. lo pierdes, no lo puedes usar. Entonces estaba volviendo de España, comprándome el tren Super Saver. Entonces, ¡buah! Si el avión se retrasa, ya pierdo el tren. Ahora voy mucho más tranquilo. Ahora tengo el GEA, el abonamiento general. ¿Tienes la GEA? Porque lo utilizo para trabajar. Claro. Entonces ya no me preocupo. Claro. Pero sobre todo es un tema de tranquilidad. Como ha dicho él, voy menos estresado, ¿no? Cuando dejas de mirar, por así decirlo, el céntimo, sin perder de vista dónde vienes, a lo mejor vives mucho más tranquilo. Puedes hacer mucho más planes, puedes arriesgar en proyectos tuyos personales que que te hacen feliz. Y creo que ese cambio de mentalidad de no mirar el céntimo y aún así poder ahorrar y disfrutar de la vida mucho más, creo que es a lo que la gente muchas veces no llega a entender porque nos han metido siempre desde pequeño que Suiza es un país extremadamente caro y que no se puede vivir aquí, ¿no? Y creo que en ciertos casos puede llegar a ser así si tienes un trabajo pues menos valorado, si tienes hijos, etcétera, sí que puede ser un poco más ajustado, pero si tienes un trabajo bien formado, con un buen salario, pues no tienes familia, tu capacidad de ahorro y de disfrute, joder, es que estalla. 100% de acuerdo. Es eso, cobrando 4.000, pues bueno, ya no puedes... Ya no vas tan sobrado, ¿no? Pero a partir de 6.000 ya estás bien, ¿sabes? Ya estás bien. Es lo que hemos comentado antes. Y ingenieros ya con años de experiencia
6.000 se cobra relativamente fácil, ¿sabes? O sea, un mal salario es eso, son 4.000 como ingeniero. 4.000 netos. Sí. Claro, también Sí, depende sí. mucho del cantón en el que vivas. Al final, Zurich, por ejemplo, es una ciudad, creo que es pues, de las más caras del mundo, ¿no? Pero si ves a lo mejor en un pueblo más apartado de la ciudad, tus gastos van a ser también mucho menores, por lo que tu capacidad de ahorro y tu capacidad de gastarse ese dinero en proyectos personales o actividades que te hagan feliz aumenta mucho, ¿no? Sí, sí, Creo que es algo a destacar. Sí, o sea, aquí también tiene el problema de la vivienda, ¿no? Que en las grandes ciudades es muy caro, es muy caro vivir. Entonces, la solución, irte a la periferia. Sí. Irte a la periferia. Si eres ingeniero, pues vete. Yo lo que hice es me mudé súper cerca de la fábrica. Claro. ¿Sabes? Para tardar 10 minutos en bicicleta. Además, como era un pueblito de 3.000 personas, pues era relativamente barato. Mira, eso es un tema. ¿Cómo se vive en un pueblo? ¿Es aburrido vivir en un pueblo en Suiza? Bastante. Bastante, ¿no? Bastante. Porque nosotros vivimos aquí en Zurich y yo nunca he vivido en un pueblo aquí en Suiza, no sé Pero cómo si en será. Alemania yo creo que tiene que ser más o menos parecido, ¿no? ¿Tú crees? Puede ser, no lo sé. Claro, aquí, Zúrich y los pueblecitos al lado, la suerte que hay es que están muy bien conectados por el transporte público. Claro. O sea, la app esa es una maravilla. Ya te dice a qué hora llega todo, tú solo sigues Claro. la ruta y ya está. Pero en un pueblito... a ver, lo que pasa es que yo encontré como mi nicho, ¿no? O Tu sea, zona y está mi zona, bien, mi zona sí, de confort. sí. Al final estaba bien, ¿sabes? No era... Iba a mi CrossFit, tenía mi CrossFit allí cerca, tenía el río al lado, iba al río, Sí. tenía mi grupo de amigos del trabajo, ¿no? Que tuve mucha suerte de hacer un buen grupo de amigos del trabajo, hacíamos cosas juntos, Claro. nos fuimos a Chamonix, Mont Blanc para un cumpleaños, un chalet allí un fin de semana, Claro, muy, es lo muy que has dicho antes, contento. al final cambia tu lifestyle por completo. Sí, pero eso sí, en el pueblito no había mucha cosa, para hacer. O sea, yo estaba en casa. O bueno, lo que sí que me gustaba era que había naturaleza. Al ser un Claro. pueblito, ¿no? Había naturaleza. Había un bosque enorme, o sea, pero un bosque muy grande, súper cerca. Y cuando tenía tiempo y ganas iba allí. Y paseaba por el bosque y me daba el sol, me relajaba bastante. Hay una cosa que vi en tus redes sociales y me llamó mucho la atención, que es una cosa que dices tú, a por la tercera jubilación o algo así le llamas, ¿no? La triple libertad. La triple libertad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años crees que se tiene que trabajar aquí como ingeniero para poder encontrar y estar bien establemente, tener un buen futuro y una buena tranquilidad económica? Si te vuelves a España. Te puedo replantear la pregunta si quieres. Es que es personal, ¿sabes? Sí. Cada persona definirá la tranquilidad Sí. de manera distinta. Pondrá un número distinto a esa tranquilidad. Pero si tú estás trabajando 10 años aquí en Suiza, ahorrando y haciendo las cosas bien como ingeniero, ¿crees que puedes volverte a España y tener una muy buena vida? Incluso antes. Incluso antes. Claro, pero habiendo movido buenas un poco, inversiones y claro, tal. movido un poco, yo creo que Moviendo tu el dinero, dinero, tus moviendo ahorros, el ¿no? Yo dinero, creo que moviendo parar de el trabajar, dinero. estar 10 años y ir a España, no sé si es posible, no lo sé, ¿eh? Que a lo mejor le podemos enlazar con la siguiente pregunta, que puede ser, ¿te has planteado en algún momento volver a España? Y si la has hecho, ¿hay alguna cifra por la que te volverías o no? Bueno, son preguntas muy interesantes. Empecemos por la más fácil. Esto lo he pensado. Tú en España necesitas 2.000 euros, ¿no? Para vivir bien, es lo que dice todo el mundo, 2.000 euros en España. Entonces, depende de la ciudad, ¿no? Pero yo creo que, o sea, si me ofrecen un trabajo que me paguen 6.000 euros en España, yo volvería a España. ¿Sabes? Aunque aquí ahorre más, ¿sabes? A final de mes, pero para estar cerca de mi familia y mis amigos y que el tiempo sea mejor, ¿sabes? Que me dé el sol. Ese sería mi número. Por ahora, claro, una tranquilidad, ¿sabes? Yo personalmente pienso que uno de los problemas que tenemos en España es la vivienda. ¿Cómo comprarte tu primera casa? ¿Sabes? Si no tienes una herencia, si no tienes unos padres que te avalen. Si tú tienes cero, ¿sabes? Y empiezas a trabajar después de la universidad cobrando 22.000, 25.000, ¿cuántos años tienes que ahorrar
¿sabes? Para poder poner la entrada a la vivienda. Y ponerla y quedarte a cero. Ese es el tema. Exacto, la pones y tienes que volver a empezar. Claro. Claro, te viene un imprevisto, te viene una mudanza, te viene un daño del coche grande, ¿sabes? No puedes asumirlo. Entonces, claro, yo creo que, mira, para la entrada de una casa, yo creo que... Claro, es que esto que voy a decir es heavy, ¿no? Pero... Depende de qué casa. No, depende de qué casa, pero... Mira, 20.000, 30.000 pavos, ¿vale? Se pueden ahorrar en un año. Depende de tu sueldo, obviamente, y de lo que tú Tú estás hablando como ingeniero. Como en la industria farmacéutica. Por lo que yo conozco. Sí, en un año tú los puedes ahorrar. Entonces, claro, estás, yo qué sé, 2 años, te vuelves a casa. Esto es un escenario conservador. ¿Sabes? Ponle 2 años, te vuelves a casa con 50.000 pavos. ¿Sabes? Ahí tú ya tienes por una entrada. Luego has conseguido 2 años de experiencia aquí en la industria farmacéutica. Entras en España en la industria farmacéutica, que también son buenos sueldos. Y con 50.000 pavos tienes para la entrada. Si es en Madrid o Barcelona, sí, quizás no, pero en un pueblo, sí. Entonces, claro, es un sacrificio a corto plazo, ¿no? Pero ahí ya, si tienes un salario mejor, puedes ahorrar aún más, ¿sabes? Y si tú ya estás contento con la vida que tienes aquí, ¿sabes? Pues te puedes tirar lo que tú bien habías dicho, 10 años. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso he dicho que es algo muy personal. Sí, totalmente. Depende del número que tú quieras, depende de lo que tú consideres tranquilidad, ¿sabes? Hay gente que tener para la entrada de una casa es tranquilidad, hay gente que comprarse la casa a tocateja es tranquilidad, hay gente que tener 5 casas es tranquilidad. Que le dé un cash flow constante y tenga una tranquilidad, sí. Es personal, es personal. Sí. Yo al final coincido contigo, creo que aquí en Suiza, si vienes con una profesión, como es nuestro caso, tienes un buen sueldo, te permite, que es lo que siempre digo, y siempre lo digo yo, me gusta que esta vez también el invitado pues piensa lo mismo que nosotros, que si haces las cosas bien, mueves bien tu dinero, en Suiza no necesitas estar toda la vida para poder volver a España y tener una tranquilidad económica, ¿sabes? Que es lo que tú dices, en España, tío, tienes que estar 10, 15 años ahorrando para poder meter la entrada de tu piso y quedarte a cero, ¿sabes? Y en Suiza, pues en mucho menos tiempo puedes poder... Ganas 20 años de vida, tío. Eso es. Ganas 20 años de vida. Ahorrando, ¿sabes? Lo que podrías hacer en 20 años, lo haces en 2 años. Eso es. 100%. ¿Sabes? Entonces, claro, o sea, tus objetivos vitales, ¿sabes? Son... Ganas tiempo de vida, teniendo los pies... tierra. Los pies en la tierra, que mucha gente también aquí gana mucho dinero y se lo funde, ¿sabes? Que también es tener al final, pues, claro, cabeza. Leasing de un post, leasing de un Mercedes. Debes tener cultura económica y saber, pues, manejar bien tu dinero, ¿no? Sí. Que al final al principio es un poco complicado, sobre todo cuando vienes de ganar 1.200 euros, que de repente dices, ostras, estoy ganando 100.000, pero al principio te cuesta un poco pues, organizarte, ¿no? Eso pero puede ser una poco, buena pregunta para hacerle a él. ¿Cómo sería? Claro, al final, ¿cómo fue ese cambio para ti de ganar 1.200 euros a de repente ganar 100.000? ¿Te costó adaptarte a ese nuevo estilo de vida, por así decirlo? ¿Tuviste complicaciones? ¿Tuvo momentos de que se te fue un poquito la mano? A ver, lo que pasa es que yo soy una persona financieramente, o sea, siempre he tenido... Sí, soy ingeniero, soy de números, ¿no? O sea, soy una persona bastante organizada en ese tema. Entonces, yo soy muy austero. ¿Sabes? Soy muy austero. Vengo de vivir con mis padres, cobraba 1.200 euros. Sí que tenía ganas de soltar, pero digo, no, es que este dinero lo necesito para venir a Suiza. ¿Sabes? Imagínate cómo ya yo pensaba, ¿no? Y claro, yo vine aquí ya con la mentalidad de ahorrar, ¿sabes? La mentalidad de ahorrar. ¿Y qué pasó? Al cabo de... Claro, y al cabo de 6 meses me doblaron el sueldo, ¿sabes? Porque había presupuesto, ¿sabes? Y me doblaron el sueldo. De... Eso. Te doblaron el sueldo, sí. Sí. Entonces allí, wow, ahí sí que fue cuando me cambió la vida. ¿Sabes? Ahí no me volví loco, pero sí que la emoción fue increíble. Claro.
compartía piso con el refugiado ucraniano y otro compi de piso que también le doblaron el sueldo. Me acuerdo que estábamos en la cocina con música súper contentos. Pero era por eso, porque habíamos pasado de un trabajo que no necesitabas experiencia previa a ya tener 6 meses de experiencia, ¿sabes? Entonces tenían presupuesto, entonces, no sé, se portaron bien con nosotros y nos lo doblaron. Y te cambió la vida por completo. Me cambió la vida, claro, pero seguí, o sea, y en ese momento yo ya podía buscarme un piso, ¿sabes? Podía salir de allí, pero estuve 6 meses más allí, ¿sabes? Estuve 6 meses más allí hasta que ya dije, suficiente, ¿sabes? Ya. Pero para que vea la gente, ¿sabes? Que aunque me doblaran el sueldo, aunque me sobrara mucho más dinero a final de mes, yo seguí viviendo en las mismas circunstancias, ¿sabes? No me compré un coche, no me compré nada mejor. O sea, yo dije, mira, pues si a final de mes me sobraba dinero, pues ahora me va a sobrar aún más, ¿sabes? Fue paulatino, ¿sabes? No fue que me doblaran el sueldo y al siguiente día empezar a gastar el doble. No, fue... Poco a poco. Fue paso a paso, ¿sabes? O sea, es la mentalidad que yo tengo, que empiece a subir los ingresos mucho más, ¿sabes? Y tus gastos, pues los vas controlando, ¿sabes? Como los tienes con la correa, como si fuera un perro. Los tienes Me con parece correa. la mentalidad clave y 100% vas a llegar muy lejos con esa mentalidad, 100%. No, sobre todo, a lo mejor también si tienes pues, el objetivo de en algún futuro volver a España, ¿no? Porque si tu futuro a lo mejor está aquí para siempre, a lo mejor esa mentalidad de austeridad tan alta no la tendrías. No sé qué opinas. Quizás sí que la tendría. Sí. Quizás sí. A ver, o sea, la decisión de volver a España no la he tomado. No la he tomado. O sea, lo único que me ata a mí a España son mis padres que viven allí, mi familia y los amigos que tengo de hace 20 años. Eso es lo que me ata a España a mí ahora mismo. Entonces, ¿qué más? Pero claro, yo me sigo, o sea, yo sé inglés, soy joven, ¿no? Relativamente. Entonces, para mí el mundo es mío, es lo que pienso yo. Quizás el día de mañana estoy trabajando en Singapur, en Dubái, Estados Unidos, o vuelvo a España, no lo sé, o sea... no lo sé, no lo sé. Mi objetivo es jubilarme lo antes posible, tener mis inversiones y que eso me pague mi estilo de vida. Eso sí, mi estilo de vida, pues en España mis gastos serían 2.000 euros, ¿no? Entonces, pero en Bali a lo mejor son 1.000. Claro. Entonces, claro, depende en dónde me quiera jubilar, ¿sabes? Me puedo jubilar en un sitio o en otro. Si quiero jubilarme aquí en Suiza, pues obviamente es más alto. Claro. No lo he decidido, lo voy viendo cada año, lo voy evaluando. Pero lo importante es que te estás preparando financieramente para ello. Obviamente. Es lo más importante. Obviamente. Claro. Conociendo personas, ¿no? Con una misma mentalidad, con los mismos intereses. Y Suiza es un país ideal para eso. 100%. Suiza es un país ideal para eso. Te has comentado también que te doblaron el sueldo, en el sentido de, ¿crees que Suiza es un país que valora al trabajador de una perspectiva económica? Es decir, una persona que hace su trabajo bien, que curra, que quiere aprender, ¿se valora eso en un ámbito más económico? O a veces como España, que muchas veces cuesta que te suban el sueldo porque está un poco el budget un poco cogido. Claro, esto depende de la empresa, depende del jefe, ¿no? O sea, yo ahí creo que tuve mucha suerte. Muy bien o sea, no sé por qué pasó, pero pasó. ¿Sabes? Es lo que os comenté. Entramos por un trabajo que no hacía falta experiencia, ganamos esa experiencia y tenían presupuesto, ¿sabes? Al ser la industria farmacéutica, supongo que será por eso, no lo sé. Y había presupuesto y decidieron, pues, eso, gastarlo en nosotros. Bueno, invertirlo en vosotros. Exacto, sí. Es que ni siquiera lo pedimos nosotros, O sea, has invertido en gente que has visto que funciona bien, ¿no? Y creo que para una empresa es importante, ¿no? El valorar a la gente que has visto que te da un buen resultado y cuidarles en un ámbito pues económico, ¿no? Que la gente al final trabajamos porque nos gusta, porque hacemos lo que nos gusta, pero también porque queremos tener un nivel de vida bueno y acorde a lo que queremos, ¿no? Y muchas veces no se correlaciona el trabajar muy bien con tener un buen sueldo, ¿no? Y a mí me hace pues mucha ilusión ver a gente que trabajando bien se la ha valorado
porque al final es lo que una empresa tiene que hacer, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Claro, yo, por ejemplo, en España, los 2 años que estuve trabajando en la fábrica de pinturas, o sea, me sentía muy mal pagado. Y además, el ambiente laboral era... No me gustaba, no me gustaba. Entonces, también hubo la mala suerte de que fue el año del COVID, 2020. Entonces, claro, no estaba nadie para pedir un aumento de sueldo. Sí, sí. Sí. Vale. Y hay una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados y es que tú eres ingeniero. Tenemos bastantes seguidores que nos han pedido consejos sobre ingeniería. Nosotros no lo somos. Nos gustaría que le aconsejases a todas las personas que están en España o en cualquier parte del mundo y que quieren venir a Suiza a trabajar. ¿Qué les recomiendas tú que hagan? ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué mensaje le darías a ellos? Esa es tu cámara. Vale, pues sobre todo, o sea, esto es básico, los idiomas. Tienes que saber inglés, alemán o francés muy bien, suficiente para hacer una buena entrevista de trabajo. Si ya sabes inglés y estás pensando si aprender francés o alemán, 100% alemán. O sea, aprende alemán porque, aunque sea más difícil de aprender, es donde hay más mercado, donde hay más empresas, donde los salarios son más altos. Aparte de eso, hazte algún curso de la industria farmacéutica. Ya puede ser GMP o bioprocesos o cosas de ese estilo. Infórmate en las descripciones de la oferta de empleo cuáles son las skills o las palabras clave que ellos piden. Adquiérelas y ponlas en tu currículum. Eso es lo que os recomendaría. Y intentarlo, o sea, tampoco quemarte, pero periódicamente en LinkedIn ir aplicando, buscar qué empresas son las interesantes que hay en Suiza que crees que tu perfil podría encajar e intenta hacer contactos en esas empresas, enviarles mensajes directos en LinkedIn, agregarlos en LinkedIn, ser pesado, ser insistente, pero sin, claro, pero sin tampoco quemarlos muchos, ¿no? Pero ser persistente, Claro. básicamente. Fenomenal, Kim. Pues nada, muchísimas gracias, es un placer. A vosotros. Ha sido un poco muy interesante. Creo que hemos resuelto las dudas de muchísimos de nuestros seguidores. Y nada, dejaremos tus redes sociales por aquí abajo en la Eso es. descripción. Gracias. Un placer. Un placer.